Hola a todos, hoy les traigo esta fantástica receta de estos panes tipo Subway. Miren lo que es esto. Son de orégano, están saborizados. Con 600 gramos de harina salieron esta cantidad. Fíjense que salen bien esponjosos, súper esponjosos, no se pegan y están ideales para hacer sándwich, como en este caso que hemos hecho uno de jamón, queso y tomate, y otro con salame. También pueden hacer de atún, de carne, de lo que a ustedes se les ocurra. Bueno, acá les dejo la receta y los ingredientes y el procedimiento para hacer esta delicia en la máquina panificadora. Bueno, para esta receta lo que vamos a necesitar son 60 gramos de manteca o margarina, un huevo, una cucharada y media de azúcar, una cucharada de sal, un sobrecito de levadura en polvo, 2 cucharadas de orégano deshidratado y 600 gramos de harina, que puede ser 3 ceros o 4 ceros. Lo primero que vamos a hacer es poner a fermentar el sobrecito de levadura con un poco de el azúcar y agua. El agua tiene que estar tibia. Lo dejamos reposar hasta que espume y luego lo vamos a incorporar todo al molde de la panificadora. Una vez que ya nuestra levadura espumó, luego de 5 minutos, vamos a proceder a poner todo dentro del molde de la panificadora. Acá ya tenemos el huevo. Incorporamos la levadura fermentada. Incorporamos la manteca derretida. Incorporamos la azúcar. El agua. Las cucharadas de orégano deshidratados y los 600 gramos de harina. Ahora esto lo vamos a colocar en el molde de la panificadora, en el programa masa. Ahí la acabo de enchufar. El programa masa tarda 1 hora y media. Es el número 8. Una vez que está la masa, la vamos a tirar en la mesada y vamos a formar nuestros bollitos. Me había olvidado la sal. Me quedó por acá. La cucharada de sal. Listo. Bueno, luego de la hora y media, nuestra masa ya está lista. Miren lo que elevó esto. Un espectáculo. Ahora lo que vamos a hacer es retirarla de la máquina. La apagamos. Y vamos a proceder a tirar nuestra masa en la mesada. Vamos a espolvorear muy poquita harina y vamos a tirar nuestra masa, la vamos a desgasificar. Una vez que tenemos la masa en la mesada, lo que vamos a hacer es desgasificarla y la vamos a amasar un poquito para desgasificarla bien. Unos 2 minutos,
Unos 2 minutos hay que amasarla. Y ahora lo que vamos a hacer es dividir la masa en 6 porciones, tratando de que sean iguales. Seis porciones iguales. Si quieren las pueden pesar para ver que todas coincidan, y si no las cortan a ojo, como en mi caso. Así. Bueno. Preparamos los bollos y los vamos trabajando de esta forma, metiendo las puntas externas para adentro y abollando. Recuerden, sin tirar tanta harina en la mesada, para que no se quede tan dura la masa, tan seca. Vamos trabajando así a la masa. Y bueno, ahora sí empezamos a formar nuestros pancitos. Lo que vamos a hacer es vamos a formar nuestros pancitos en forma rectangular, estirando la masa así, de manera que luego entre en una fuente así, ¿no es cierto? Vamos a aceitar un poco la fuente y a enharinar un poco para que no se resbale el pan. Y vamos a colocar los pancitos así en la placa. Lo que vamos a hacer es enrollarlo para adentro de esta manera, y una vez que llegamos a la punta lo unimos así. Una vez que tenemos nuestro pancito, lo colocamos en la fuente así, lo acomodamos ahí, así con todos los bollos. Agarramos el próximo. Tiramos así con la mano y empezamos a abollar, a enrollar. En las uniones lo unimos así y ya lo tenemos listo. Lo vamos acomodando en nuestra placa. Una vez que ya tenemos ubicados nuestros panes en las placas, lo que vamos a hacer es, con una clara levemente batida, los vamos a pincelar por arriba, antes de dejar levando. A todo esto ya prendí el horno en temperatura de 100 grados o un poquito menos, como para que se eleven a esa temperatura. Y si no, lo pueden colocar tapado en algún lugar donde esté tibiecito el ambiente.
para que estos panes dupliquen su volumen. Lo pincelamos así con clara de huevo. Y luego los vamos a meter en un lugar cálido a que dupliquen su volumen. Una vez que ya tenemos ubicados nuestros panes en las placas, lo que vamos a hacer es, con una clara levemente batida, los vamos a pincelar por arriba antes de dejar levando. A todo esto ya prendí el horno en temperatura de 100 grados o un poquito menos, como para que se eleven a esa temperatura. Y si no, lo pueden colocar tapado en algún lugar donde esté tibiecito el ambiente, para que estos panes dupliquen su volumen. Lo pincelamos así con clara de huevo. Y luego los vamos a meter en un lugar cálido a que dupliquen su volumen. También le vamos a hacer unos cortes con un cuchillo filoso que ustedes tengan. Le hacemos unos cortes como para darle una forma. Así. Puede ser con un cuchillo filoso o una gilet que ustedes tengan. Y ahora sí los vamos a llevar a levar. Bueno, una vez que ya los tenemos levados, luego de 40 minutos, que lo dejé a 100 grados, le vamos a subir el fuego, o sea, la temperatura, y vamos a poner unos 30 minutos. Miren cómo levó esto. Un espectáculo. Así que bueno, ahora vamos a dejar que se cocinen por media hora, 40 minutos. Y bueno, acá los tenemos. Miren lo que es esto. Un espectáculo. Salieron bien infladitos, doraditos, con el orégano y un aroma exquisito a orégano. Fíjense en que no se pegan. No se pegan porque le hemos puesto la harina y el aceite. Salen impecables. No se bajan tampoco como otros panes que se achatan con el calor. Salen impresionantes estos panes. Son saborizados, ustedes los pueden saborizar de lo que ustedes prefieran. Miren lo que es esto. Impresionante. Y sale esta cantidad con 600 gramos de harina. Bueno, y ahora vamos a hacer un sándwich. Voy a mostrarles por dentro cómo están estos pancitos. La miga. Están muy tiernitos, les puedo asegurar. Muy tiernitos. Blanditos. Esponjosos. La miga, ahí la pueden ver, con todo el orégano. Infalible esta receta. Pueden hacer todo tipo de sándwich. Jamón.
queso, tomate. Le pueden poner un poquito de sal. Y díganme si no está bárbaro. Pueden hacer otro con lo que más les guste. Vamos a hacer uno de salame. Pueden hacer de atún inclusive o con carne. Miren lo que es la miga, súper blandita, esponjosa. A la vez está saborizado con ese orégano, queda delicioso. Le pueden poner si no albahaca o cebolla. Bueno, espero les guste esta receta, la hagan, la compartan con sus seres queridos y que estén pasando una cuarentena lo más leve posible. Miren, haciendo recetas ricas. Bueno, les mando un beso, espero hagan esta receta que les compartí hoy.